Hola, envío un saludo a la Comisión de Evaluación del Concurso Docente Unimagdalena 2022. Mi nombre es Oscar David Mesa Bertel, abogado egresado de la Universidad del Magdalena con especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia. Actualmente cuento con más de 5 años de experiencia docente y más de 11 años de experiencia profesional como litigante, asesor y consultor de diferentes entidades en el sector público y en el sector privado. En cuanto al microdiseño, tenemos que este es un microdiseño estándar de 96 horas de trabajo independiente y de atención directa por parte del docente, con una totalidad de 2 créditos semestrales. Pero tiene una novedad en cuanto a la utilización de las horas de atención directa del docente durante la semana. Tenemos que inicialmente son 2 horas de atención directa del docente durante la semana, pero para este curso en particular se dividirán en de 1 hora en cada sesión, es decir, 1 hora por día. ¿Con qué intención? Con la intención de romper lo que se ha llamado las rutinas formativas y obtener un mejor aprendizaje dentro de la rutina de enseñanza para los estudiantes a los cuales le impartimos las clases. Esta sesión de 60 minutos me permitirá explicarla de la siguiente manera. Será una sesión con 2 sesiones guiadas de 20 minutos separadas por feedback de clases. Este será a través de un feedback inicial, un feedback intermedio y un feedback final. El feedback inicial conocerá las condiciones de partida con las que afrontan los estudiantes esta nueva sesión guiada. Y el feedback intermedio, que realizará la retroalimentación de los primeros 20 minutos iniciales de sesión guiada, seguido de un feedback final de 10 minutos, este muy importante porque nos permitirá realizar la retroalimentación tanto de la sesión guiada anterior como de todo el contenido de aprendizaje, y además de eso se hace a través de un feedback de sensaciones que permite conocer dónde se encuentra en la trayectoria de aprendizaje tanto el estudiante como el docente, toda vez que permite al docente, con la retroalimentación del estudiante, saber si el contenido ofrecido a través de las sesiones guiadas está causando el impacto que requiere. Este microdiseño, en cuanto al contenido teórico-práctico del curso, también tiene unos elementos relevantes que me permito describir. Cada uno de los contenidos de aprendizaje están enlazados con unos links de acceso a información adicional del contenido de aprendizaje temático del curso. Estos contenidos adicionales no son creados por el docente, pero son herramientas que puede utilizar el estudiante para hacerle seguimiento a las unidades temáticas planteadas en el microdiseño. Estos links de acceso podrán supervisarse por el docente a través de la aplicación Edpuzzle, que permitirá conocer cuánto tiempo y con qué frecuencia los estudiantes visitan los sitios recomendados por el docente para obtener la información adicional de cada una de las unidades temáticas. Además de eso, dentro de este microdiseño y en cuanto al contenido teórico práctico del curso, también se ha diseñado la oportunidad de valorar el aprendizaje como una herramienta para que en cada unidad temática el docente tenga una oportunidad de tiempo en el que valore esas oportunidades de aprendizaje. Por eso se han determinado 4 oportunidades para valorar el aprendizaje dentro del contenido temático de este curso. Regularmente, los cursos no pueden completarse porque el microdiseño no permite que el docente tenga las oportunidades para valorar ese aprendizaje. Entonces, con este microdiseño se garantiza el cumplimiento total del contenido teórico práctico del curso, dotando al docente de esas herramientas para valorar la oportunidad de aprendizaje. Damos la bienvenida a este curso, a la primera sesión de aprendizaje, en el que hablaremos sobre el contrato de trabajo y todo lo relativo a él. Ahora bien, queremos de este curso poder identificar
cuando se está en presencia de un contrato de trabajo y cuando por diferente estamos ante un contrato de otra naturaleza. Este contrato de trabajo que ustedes hoy van a estudiar tiene unas características particulares y singulares. Entre ellas, la primera característica particular y singular es que las partes que se vinculan a través del contrato de trabajo, en este caso un empleador y un empleado, son dos partes diferentes que no equilibran la balanza. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contrato de trabajo se vincula un empleador a un trabajador a través de este contrato, pero el empleador ejerce una posición dominante y subordinante frente a este trabajador. Entonces, a diferencia de otras relaciones contractuales, en el contrato de trabajo hay un desbalance y por lo tanto, la norma laboral en Colombia y toda la jurisprudencia relacionada con la norma laboral tiene especial protección por los derechos del trabajador, por supuesto, por encontrarse en esa posición de indefensión o de disminución frente a su empleador. Entonces, ya vemos bien, y ustedes van a aprender, que este contrato se diferencia de otros porque el trabajador está, como decimos, en esta posición de desventaja frente al empleador. Ahora bien, el contrato de trabajo, además de esta diferenciación exacta que hicimos inicialmente, también tiene otras características que tienen una relevancia supra sobre otros tipos contractuales de naturaleza civil, comercial o estatal. El contrato de trabajo tiene unos elementos que lo identifican y lo diferencian de cualquier otro tipo contractual. Y estos elementos son esenciales e inherentes al contrato de trabajo. Sin que existan los tres elementos al tiempo, concomitantemente, no puede hablarse nunca de un contrato de trabajo. Ahora veamos. Por ejemplo, el contrato de trabajo tiene un elemento denominado prestación personal del servicio. Este contrato o este elemento lo podemos ver en otros tipos contractuales, por ejemplo, de naturaleza civil. En el contrato de mandato, cuando usted firma un contrato de mandato con un cliente para representarlo, ahí en ese contrato hay, por supuesto, una prestación personal del servicio. ¿Sí? Usted presta sus servicios como apoderado, como abogado de ese cliente a través de ese contrato de mandato. ¿Sí? Lo mismo en un contrato de prestaciones o un contrato de servicios profesionales, cualquiera sea. Usted otorga o usted presta el servicio personal y ese contratante recibe los beneficios de ese servicio. Lo mismo ocurre con la remuneración o salario. Se encuentra como un elemento presente y común en otros tipos contractuales múltiples. Por ejemplo, el contrato que ya hablábamos, el contrato de mandato, en que un contratante cede la responsabilidad de representar o de ser representado por un abogado. En ese contrato también hay una retribución que puede pactarse de diferentes formas. Lo mismo ocurre en el contrato de trabajo, porque, por ejemplo, la remuneración, el salario puede ser tanto en dinero como en especies, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Y hay un tercer elemento que es, a mi consideración, el elemento más importante, esencial, el eje del contrato de trabajo, como lo es el elemento de la subordinación. ¿Por qué? Porque este elemento lo va a encontrar usted solo en el contrato de trabajo y cuando usted lo halle, lo identifique, usted va a saber que estamos sí o sí, sin lugar a equívocos, frente a un contrato de trabajo. Es el elemento diferenciador que no se encuentra regularmente en otros tipos contractuales.
y que solo lo vamos a encontrar en el contrato de trabajo. Por su parte, el contrato de trabajo tiene dos clasificaciones, según su forma y según su duración. Según su forma, podrá ser verbal o escrito. Fíjense ustedes que aquí hay una diferenciación con otros contratos de naturaleza civil. En el contrato de trabajo, la forma de vincularse puede ser a través de un acuerdo verbal. No se necesita la elaboración de un documento para formalizar la relación laboral. ¿Sí? Simplemente se requiere la voluntad de las partes sin plasmarla en documento adicional. Y según su duración, el contrato también podrá ser a término fijo, a término indefinido o por duración de la obra. ¿Sí? El contrato a término fijo tiene unas características diferentes a los otros dos contratos. ¿Y cuál es? Que está definida dentro del contrato tanto su inicio como su final. Y este contrato, por su naturaleza, necesariamente debe ser escrito. Por su parte, el contrato indefinido es el contrato por defecto del contrato laboral, ¿sí? Porque regularmente en el contrato verbal o en el contrato escrito, si no se propone una fecha de terminación de la relación laboral, entonces estaremos en presencia de un contrato a término indefinido, ¿sí? Y los contratos por duración de la obra, pues como su nombre lo indican, estarán supeditados a la ejecución de una obra o labor determinada en el tiempo. Si bien en este contrato no se estipula una fecha de finalización, sí está supeditada su terminación a la ejecución de una obra adicional. Fíjense ustedes que en estos contratos, independientemente de que sean verbales, escritos a término indefinido, a término fijo o por duración de la obra, las características de estos contratos son iguales para todo trabajador y los beneficios, ventajas y prestaciones son inherentes a todo trabajador independientemente del tipo de vinculación que se haga. ¿Ok? En cuanto al contrato verbal, por ejemplo, tenemos que para que se consume el contrato verbal, si bien basta la aceptación de las partes, hay una serie de requisitos que deben cumplirse. El primer requisito es que se identifique qué tipo de trabajo se va a hacer y dónde se va a realizar el trabajo. Que eso quede claro entre las partes en ese acuerdo verbal. Que se estipule además la cuantía y la forma en la que se remunerará ese contrato verbal y que se estipule o no la duración del contrato. Pues si se estipula, el contrato tendrá una terminación de acuerdo a la duración que se estipula y si no se estipula, pues estaremos en presencia de un contrato a término indefinido. Esto en cuanto al contrato de trabajo y sus características esenciales. Ahora nos permitiremos realizar un feedback de este capítulo inicial que estamos presentando el día de hoy y me permitiré que ustedes a través de este código QR que está aquí, lo escaneen, se vinculen a un pequeño cuestionario de dos preguntas, perdón, en el cual se dispondrá el feedback de la clase, ¿sí? Estas preguntas serán el sensor de clase. Aquí ya he encontrado, por ejemplo, algunos resultados. Hay dos personas que ya realizaron o respondieron a la pregunta del sensor de clase y me colaboraron con la participación de esta actividad. Esta actividad van ustedes ahí a esa página al cual te lleva el código QR, usas el código de identificación y responden las dos preguntas que están en el cuestionario. ¿Sí? Fíjense, aquí ya ha habido muchas más respuestas. En el campo de escribe tus reflexiones respecto a la temática del día de hoy, ya hay algunos elementos que ya los estudiantes están copiando. Aquí hay una nube de palabras en la cual identificamos cuáles son la base de las respuestas que se han dado y podemos, con base en esta identificación de los parámetros que ustedes están dando, poder saber si el mensaje que se envió se recepcionó de forma adecuada o no.